¿Qué hubo, Erix? Primer programa del año, cerrando vacaciones, arrancando todos los temas y segundo podcast. Podemos estar contentos, ya nos empezaron a seguir hijos, familia, mamá y vecinos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la pasaste en diciembre? Bien, gracias a Dios, bien. La verdad tuvimos una serie de experiencias con mucho trabajo. Bendito sea Dios, gracias a Dios. Tuvimos muchísimo trabajo, clínica llena, laboratorio, ¿qué te puedo decir? Tuve la fortuna de recibir la primera semana de diciembre un par de distinciones de premios. ¿Cuáles? Por trayectoria, Premio Nacional Régené, y el Premio Nacional de la Asociación Mexicana de Terapia Celular. ¿Qué significa el premio? Bueno, todos este tipo de distinciones se otorgan a médicos en reconocimiento por su trayectoria. Okay. Cada asociación generalmente tiene un área especial de enfoque. O sea, hay asociaciones que tienen mayor interés en nombrar, por ejemplo, en terapia sobre sistema nervioso, sobre enfermedades del aparato digestivo, enfermedades cardiometabólicas. Cada una de ellas suele hacer un tipo de distinción en el área. Okay. Nosotros, generalmente, hablo de nosotros en el equipo que somos todos, que formamos todos los de familia Tarsis, como tal, de familia Cedis Medical, el antecedente de Celu, todo este tipo de detalles que vamos teniendo, las marcas que se van generando con la trayectoria, que están funcionando bastante bien, Régené, todas ellas se engloban en un conjunto de experiencias sobre todo. Nosotros somos especialmente como fuente de maquila, como fuente de generación de ideas y desarrollo. Específicamente nos encargamos de aportar nuevas técnicas y terapias a la medicina regenerativa y desarrollarlas. Eso creo que ha sido parte importante. A ver, déjame entender. O sea, además, por llamarlo así, a grosso modo, que aunque no es el tema que vamos a hablar hoy, que el tema de hoy es exosomas, pero vamos a hablar de la parte interesante. Además de los certificados COA, de certificados de autenticidad, certificados de bioseguridad, certificados de calidad, certificados del Instituto Nacional de Investigación Nuclear INI, en radiobiología, certificados, ahorita ya hay certificado ¿qué? Tenemos también el del genoma. De genoma. Para acreditar el linaje, la herencia de la cual se proceden las células de nuestros pies de cría. Platicábamos que era un pie de cría en el capítulo anterior. Certificar que se trata efectivamente, tú me estás diciendo que estás utilizando células mesenquimales de una placenta que tiene 3 generaciones libres de diabetes, de hipertensión, de enfermedades autoinmunes, etcétera. Bueno, podemos demostrarlo a través de un certificado del genoma. Entonces, actualmente en el laboratorio que tú fundaste, que tú diriges y que tú lideras, ¿hay cuántos certificados? Actualmente podemos manejar un promedio de 5 o 6 por cada producto. Ok, vamos a repasarlos para los que escuchan. Digo, está interesante porque cuando solicite a alguien sueroterapia, placenta o cualquier coadyuvante biológico, incluyendo exosomas y célula madre, uno de los certificados básicos es bioseguridad. Es el más importante y el que para la práctica clínica es el más aplicable. Yo creo que muchas veces a un médico en ejercicio puede decir, bueno, si tiene mayor interés, puede generar la curiosidad de decir, ok, tu ácido ascórbico, ¿de dónde lo estás obteniendo? ¿De dónde lo estás integrando? ¿Es semisintético? O por ejemplo, en el caso de nosotros, que utilizamos de frutas cítricas como toronja, naranja, limón. Que sería el núcleo, por eso lo vemos. Es un tipo de certificado, pero el de bioseguridad es el más esencial para toda la práctica médica. Déjame me cuelgo de este certificado. Vamos a arrancar con una pregunta incómoda para cualquier médico que nos escuche, pero también para cualquier paciente que puede ser interesante escucharlo. ¿Qué opinas en una enfermedad crónico-degenerativa, en una enfermedad autoinmune, cáncer, Alzheimer, VIH, ELA, las famosas promociones de algunos laboratorios o de algunas personas o algunos médicos de 1 billón de exosomas gratis? Híjole.
Mira, yo creo que a lo mejor en el sentido mayorista. Ya sé que te metí en un aprieto, ¿ok? Pero desde lo científico. No, desde lo científico no. Háblame No, desde lo definitivamente científico. Lo comercial, aquí no te apures, pero desde lo científico. No. ¿Por qué? No, Porque a pesar de que la respuesta es obvia, Ujú. pero escucho cuando algún paciente dice, oiga, me acaban de colocar 1 billón de exosomas para regenerar mi riñón. No, definitivamente platicábamos algo muy similar en el capítulo previo del millonaje de células, ¿no? Es decir, por ejemplo, te vendo una dosis de 5 o 7 millones de células. Claro que tienen un efecto, pero es una nimiedad comparada contra el alto billonaje que posee tan solo no el cuerpo humano, sino tan solo un órgano, un tejido. Vamos a pensar, por ejemplo, en retina, ¿no? ¿Cuántos billones de células la conforman contra 5 o 7 millones que puedes estar aplicando una sola dosis? Entonces, quedamos fuera de rango completamente. ¿Cuál sería una dosis? Estoy empezando al revés y luego vamos a platicar para quien nos esté escuchando. ¿Qué es el exosoma? Empezaríamos nosotros a una dosis de 15 billones. Okay. Y lo ideal en los artículos más recientes hablan de 30, 40 billones en cada. Hoy, ¿cuál es la capacidad de laboratorio que tú fundas, diriges? Nosotros generalmente hacemos exclusivamente de 15 y 30 billones, que digamos son las líneas de maquila. Las de 18 se pueden hacer, o sea, se pueden integrar ese tipo de dosis. Hablábamos, por ejemplo, en una ocasión del billonaje de células, es decir, sabes que yo te ofrezco una dosis de 25 millones, quiero una de 35 millones. Claro, se integra, no hay problema. Claro. Pero nosotros, de hecho, no hacemos dosis de 5, de 7, o sea, de 10, por la Estamos hablando que lo mínimo para un tratamiento, y ahorita vamos a ver las posologías idóneas y los tipos de vehículos que pueden haber, es desde mínimo 15 billones, con 15 B, billones. Y lo ideal máximo, así como hay un tope en la célula troncal de 500 millones, el billonaje, ¿cuánto 50 sería? billones. 50 billones. A la fecha actual, 50 billones como máximo beneficio en una sola dosis. Por sesión. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es el exosoma? Mira, como tal, estamos hablando ahora nosotros de una etapa de nueva generación en terapia celular. Las células madre, como tal, células madre mesenquimales y hematopoyéticas, platicábamos de ellas, tenemos nosotros ya la línea de investigación desde la década de los 80. O sea, por esto ya hablamos de más de 40 años de utilizar el mismo tipo de terapia celular. Fíjate, y esto no es malo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos pensar en la penicilina y decir, oye, ¿cuántos años tiene, no? Más de 60 años, 70 años en el uso de penicilina. No existe, digamos, ningún problema con que hoy sigas aplicándola con sus debidas indicaciones. Pero en el caso de la terapia celular hemos sido más evolutivos y sobre todo para satisfacer la demanda de la mejoría clínica que el paciente exige. Antiguamente nosotros pensábamos en la década de los 80s, 90s, cuando empezaba la terapia celular, la industria farmacéutica, médica, biológica, pensaba en, ¿sabes? Yo creo que solamente con lograr una sobrevida, mejoría en la calidad de vida. O sea, igualmente la enfermedad va a seguir su progresión, pero vas a tener mejoría en la calidad de vida. Creo que era la máxima esperanza que se podía tener con este tipo de terapias. Ahora somos más ambiciosos y producto de ello vamos cada vez más allá en la conquista de este tipo de metas, de objetivos, y ya no nos quedamos nada más en las células mesenquimales, sino la parte primordial de las células mesenquimales, la parte que cura, la parte que hace la magia, la parte que tiene la esencia divina en esa célula, es el exosoma. Ok, el exosoma forma parte de la célula. Está integrada en vacuolas de la célula mesenquimal. Aquí hay una pregunta que siempre es muy común que pregunten en redes sociales o a través de la línea de vendedores que manejamos. La célula troncal, ¿son muchos exosomas dentro o es un solo exosoma? Son muchos. Perfecto. Son varios. Y de hecho aquí es donde viene el proceso. Cuando se toman este tipo de células mesenquimales y se hace la ruptura celular,
Hay medios mecánicos, hay medios, medios físico-mecánicos y medios químicos para poderlo hacer. Se hace la liberación de los exosomas a la suspensión celular y es lo que se hace el filtrado, la purificación, el aislamiento. En biología se utiliza la palabra aislamiento para hacer el aislamiento de los exosomas y poder armar entonces el millonaje necesario para cada dosis. ¿Qué es mejor y por qué? Esta pregunta es común. ¿Me pongo exosomas o me pongo célula troncal? Yo creo que son dos líneas diferentes de trabajo. Fíjate, en medicina regenerativa, vamos a ser claros con esto, hay dos formas, dos grandes núcleos para tratar al paciente. Uno de ellos, el primero, hablamos nosotros de inducción, que es muy, muy importante, es el mayor, y el otro que es por sustitución. La célula mesenquimal llega al órgano, al tejido diana, y sustituye las células que están enfermas. Llega y genera un nuevo linaje de células sanas y completamente funcionales, que va creciendo exponencialmente. Vamos a hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, hablamos nosotros de 10 hacen 20, de 20 a 40, de 40 a 80, de 80 a 160, o sea, va creciendo de una manera tremenda. Este tipo de principio de la reproducción celular es la que permite que a 2 años tengamos una gran comunidad de esas pequeñas celulitas que nosotros implantamos en el órgano. Vamos a hablar, por ejemplo, del parénquima renal. En el caso de insuficiencia renal, nosotros hacemos la aplicación órgano dirigida por vía percutánea, es ambulatoria. Pero no adelantes porque nos vamos al quinto programa. Entonces, hacemos la aplicación y vamos a suponer, estamos aplicando nosotros, se me ocurre poner, habitualmente lo que hacemos, ¿no? 50 millones, 40 millones de células mesenquimales en ese riñoncito. Obviamente ese es el que va a 2 años a tener esa reproducción exponencial. Correcto. Generando sustitución de las células del órgano enfermo. Esa es la vía por sustitución. Vamos a llamarlo que es un microtransplante, pero al final de cuentas, un tipo de trasplante. Pero digo, a manera de spoiler, más adelante, no en este podcast, pero vamos a poder hablar de que ya es posible regenerar un órgano, como el riñón, como el páncreas, como el hígado, nada más que la vía, en lugar de ser aplicado vía intravenoso, ya sería directo al órgano. Es una de las formas exactas. Okay. Muy bien. Entonces, esa es la forma para cerrar el comentario importante, esa es la forma de tratamiento por sustitución. La forma de terapia por inducción, que es la más importante, es donde nosotros vamos a hacer que las células del propio órgano, que ya están enfermas, que ya están en degeneración, generen un nuevo linaje, ellas mismas generen un nuevo linaje reconvertido y funcional. Ahí seguimos hablando de la célula troncal, no del exosoma aún. No. Entonces, es un efecto secundario que tienen el implante de células mesenquimales. Pero especialmente, ese efecto es debido a 2 funciones o 2 derivados de las células mesenquimales, que son los exosomas y los secretomas. Entonces, también cuando nosotros hacemos aplicación, lo veremos enseguida, de terapia, implante de extracto placentario, cuando se realiza sueroterapia, cuando se realiza terapia, incluso otro tipo de fórmulas, ¿no? Como por ejemplo terapia neural, aplicación, por ejemplo, de algunos medicamentos homeopáticos, la inducción por factores de crecimiento que se pueden aplicar directamente, los puros factores de crecimiento, parte de ello lo tenemos en la generación de nanopéptidos, las peptonas, la terapia celular suiza, todas ellas lo que hacen es inducir al tejido enfermo que se recupere por sí mismo. Le están dando la información genética que le hace falta, le están dando la información sustancial a través de interleucinas, de selectinas, para poder generar una regeneración, válgase la expresión, para poder inducir la regeneración de tejidos. Y la tercera, también importante, para que produzca un nuevo linaje, se induzca la reproducción celular que a lo mejor estaba detenida por más bien estaba detenida por la misma degeneración, por la misma enfermedad. Ok. Célula troncal. ¿Y el exosoma?
es la madre de todo ello. O sea, como dicen, la madre de la célula madre, dentro de ella es el exosoma. Ok, ¿en qué caso es mejor utilizar célula troncal y en qué caso es mejor utilizar el exosoma si es que lo hubiera? Mira. Ejemplo, este caso, el paciente o el médico no tiene el presupuesto suficiente para poder hacer una terapia. ¿Y debes decidir entre uno de ambos? Así es. El exosoma, porque nos está dando mayor respuesta en la inducción, pero no nos está dando un abasto de una colonia que va a regenerar el órgano. Ok, exosoma siempre y cuando sea a partir de 15 billones. 15 billones. Ok. Esta parte es importante. Digo, sé que tú eres un caballero y no te atreverías a decirlo, pero yo probablemente diría, entonces si me dan 1 billón es como invitarme a una fiesta familiar, pero solo hay una pizza individual para darnos de comer a todos. Es un ejemplo, un muy buen ejemplo. Muy bien, aquí viene una segunda pregunta. ¿En qué casos es mejor, ejemplo, la célula troncal? Vamos a hablar de una diabetes, de un cáncer, de un ELA, de un Alzheimer. ¿En qué casos es mejor dividir célula troncal o exosoma? Por lo que entiendo, siempre es adecuado acompañarlo. Sin importar el millonaje de la célula troncal, acompáñalo con 15 billones de exosomas. Ese sería, digamos, que la terapia adecuada. Un protocolo adecuado. Ok, ¿y en qué casos dices, bueno, si tienes que elegir entre uno y otro, mete exosoma porque te va a dar un mejor resultado en este tipo de enfermedades? ¿Por qué? Cuando hay una elevada degeneración, cuando ya hay muchos daños. Hablo, por ejemplo, de diabetes, una insuficiencia renal avanzada que ya está en una etapa sustitutiva, que ya amerita trasplante o diálisis. Por ejemplo, una enfermedad hepática que igualmente ya es candidato a trasplante. Una diabetes descompensada, que no es lo mismo descontrolada que descompensada. Una diabetes ya descompensada sin duda alguna, en un evento vascular cerebral reciente. Ahí la vía, ¿cuál sería? ¿Intratecal o intravenoso? Mira, lo ideal sería aplicarlo intratecal. Sería fabuloso. Sería fabuloso, porque no dependemos nosotros para pasar. Hay algo que se llama barrera hematoencefálica, que es una membrana natural, vamos a llamarla así, una membrana natural, que impide que cualquier sustancia que se encuentre en la sangre, o sea, es como el cadenero VIP, para ingresar a la parte más sensible del cuerpo humano, que es el neuroeje, cerebro y médula espinal. De manera que el uso de los exosomas por la vía intratecal, pues estás ahorrando todos los pasos, ¿no? Ya lo estás llevando directo a la mesa de honor. Digo, yo sé que me voy a adelantar cuando hablemos de los péptidos, pero en este caso, por ejemplo, un ACV, si lo vas a aplicar intratecal, ¿sería adecuado también aplicarle exopéptido o nanopéptido vía intravenosa de cerebrovasculares como marcador? Sí, precisamente porque es un marcador, es un direccionador. Es importante ahorita que toquemos ese tema. Como parte de un direccionador o señalizador, sí. Digo, este podcast va a ser un poco más cortito que los demás, porque terminando aquí tienes que ir a cirugía y a ver varias cosas de investigación. Entonces, quiero aprovecharte para hacerte esta pregunta. ¿En qué casos es interesante la parte de establecer exosomas con sinoviocitos, exosoma con colágeno, exosoma con ácido hialurónico, para no solo encasillarlo a exosoma con colágeno estético, exosoma con ácido hialurónico estético? Es una parte bastante interesante, ¿no? de la terapia celular. Me parece que la vez anterior, en el capítulo anterior, porque es algo que vengo mencionando muchas veces a lo largo de las conferencias en más de 10 años. Uno de los errores que cometemos como médicos especialistas o médicos de posgrado es el convertirnos en monoterapeutas, ¿no? El médico que va y hace su máster en ozono, por ejemplo, de donde venga de Italia, maravilloso protocolo, CIOT, que venga de Madrid, de España, que es el que yo aplico particularmente en clínica, el protocolo Madrid, que venga de La Habana, donde quiera. Tiene ya su clínica con ozonoterapia y se convierte en, ¿te duele el estómago? Ozono. ¿Tienes artrosis? Ozono. Cefalea migrañosa, ozono. O sea, todo lo resuelve con ozono. Entonces se vuelve monoterapeuta.
Es un grave error al que el ego médico muchas veces nos lleva. Y es algo muy delicado, tenemos que ser muy responsables con eso. Es como si yo te dijera, soy antibiótico terapeuta, ¿no? O sea, es que me duelen las rodillas. Pues es que te voy a recetar una micacina, ¿no? Si traigo mi lumbalgia, pues te voy a recetar unas ceftriaxonas. No sé. Nos volvemos de esa manera. Esto lo que nos viene a enseñar, el ejemplo que tú mencionas, ¿no? de las combinaciones que se emergen desde los laboratorios, deben de ser certificadas por el médico. Yo siempre creo que nosotros como laboratorios, como firmas productoras, no debemos de atar al médico a decir, por ejemplo, este es estético y son fibroblastos con colágeno, exosomas con colágeno o con ácido hialurónico, sino que sea el médico el que va a decidir exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que va a utilizar, porque eso es de acuerdo a cada paso. Yo siempre se los digo en la consulta, yo no tengo un tratamiento para la diabetes, yo tengo un tratamiento para tu diabetes. Entonces voy a hacer de todo mi arsenal, de más de veintena de terapias complementarias, voy a tomar las que considero más correctas, más adecuadas para tu condición clínica. Necesito, número 1, cuando hay dolor, aliviar el dolor de la forma más pronta. Correcto. Segundo, controlar los síntomas, controlar las manifestaciones de la enfermedad. Tercero, limitar el desarrollo, la historia natural de la enfermedad. Coartarla, yugularla, para que entonces empecemos en la cuarta vía, que es la regeneración. Pero mira, más allá de la parte científica y clínica, desde el balón de mi cancha de la practicidad, a través del proyecto que desarrollaste y que se comercializa a través juntos, los tanques de criopreservación, las unidades de criopreservación. Es precioso. Es increíble, por ejemplo, muchos médicos cuando ya tienen literal en su consultorio el tanquecito, abren, sacan los crioviales y ahí hay muchas mezclas, muchas que tú desarrollaste, otras que importaste de Suiza y Asia y Europa, ¿fue? Asia. Ok. Donde, corrígeme si estoy mal, principalmente son, hoy estamos hablando de exosomas sinoviosito, criovial de 3 ml, que principalmente se puede utilizar intraarticular. Surge como una respuesta a las principales necesidades de los pacientes con algún tipo de artrosis crónico-degenerativa, ¿no? Cuyo desgaste ya es tal que son candidatos a una conducta quirúrgica, que ya son para cirugía. Ok. Por ejemplo, médicos del deporte, traumatólogos. Especialmente traumatólogos. También lo vemos mucho en aplicación con reumatólogos. Ok. Muchos reumatólogos que consumen ese tipo de combinación. Neurólogos también. El de sinoviosito. Ok. ¿Y la vía ahí? Intraarticular. Eminentemente, por eso está en un volumen pequeño. Ok. Para poder aplicar, y pensamos en 2. Tenemos una simetría, siempre lo estamos pensando en 2. Hubo un protocolo que a mí me pareció increíble y por eso estoy insistiendo en este podcast. Cuando estamos hablando del exosoma, dentro de las opciones que tenemos del tanque de criopreservación, que hay muchos médicos que tienen en este momento la posibilidad de tener, además de su unidad de criopreservación, el tanque de criopreservación. Hay mucha, no quiero utilizar el término ignorancia, pero hay mucho desconocimiento. Pues, por ejemplo, cuando le planteas al médico, tienes un criovial con exosoma y colágeno. Muchos médicos de ellos te dicen, bueno, yo no me dedico a nada estético, yo no hago nada estético. Cuando les platicas que puedes regenerar un pulmón, que puede servirle para enfermedades cardiorrespiratorias, generalmente entran las dudas, pero aquí, aprovechando que estás aquí desde lo científico, desde lo clínico, ¿por qué no platicas un poco cómo desarrollas esta fórmula? Pero sobre todo, ¿para qué más puede servir más allá de lo estético? Y las vías, pues que puede ser intravenoso, que puede ser por nebulización. Platica un poquitito sobre ello. Sí, tiene un origen bastante curioso y muy, muy significativo, yo creo, para no nada más para mí, sino para todo el equipo. En el año de 2020, cuando se inicia la crisis, esta pesadilla que nos tocó vivir en todos los hogares del mundo, del C-19,
tenemos un detalle importante. Estábamos en una etapa desesperada, o sea, la verdad, estábamos agotando recursos. El mundo entero estaba desesperado. Estábamos desesperados, realmente a nivel clínico, o sea, a nivel de la consulta propia que estábamos haciendo desde el día 0 atendiendo COVID, protegido solamente con la bata blanca, como muchos hermanos, primera eso, y después todos los del grupo, todo el clúster científico y además los compañeros de todas las asociaciones y sociedades médicas, que estábamos desesperados por encontrar algún tipo de... Sí, a nivel mundial estaban compartiendo las investigaciones. Sí, o sea, lo nuevo, lo que funcionaba en uno, que podía funcionar en 10, en fin, realmente fue una hazaña, una gesta heroica, y como tal así es como se denominan ese tipo de actividades, como medicina heroica, como tal, de todo el uso de la palabra. Recordamos que pues, muchísimos compañeros, hermanos del apostolado, dejaron su vida en el campo de batalla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en ese clima de desesperación, surge la inquietud de utilizar el exosoma como una novedad terapéutica, pero añadirla con colágeno, porque el colágeno, que ya se viene utilizando desde hace más de 10 años en medicina estética, en medicina cosmética, que además... incluso ginecológica. En ginecología, en fin, en diferentes aspectos, precisamente por ello. Una de las características importantes, así, dicho así, super express, en el COVID, en el C19, cuando hay ataque al órgano respiratorio, al pulmón, inflamación pulmonar, empiezan a aularse, vamos a decirlo así. Se empieza a hacerse duro el pulmón y pierde la capacidad del intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno. Básicamente pues eso sucede, ¿no? Como respuesta de la inflamación grave, severa y continua que hay dentro del pulmón. Lo que nosotros inducimos así de receta de cocina, vamos a decirlo así. Y un poquitito en la desesperación de con toda la humildad. Es decir, si estoy tratando cicatrices, fibrosis, si estoy tratando adherencias posquirúrgicas, con colágeno, todo eso, bueno, entonces voy a dárselo al pulmón de manera intrapulmonar, como inyectas el pulmón, ¿no? Claro, no hay forma. Entonces, de hacerlo en esa desesperación por nebulización. Entonces, había quienes ya estaban haciendo las nebulizaciones de células mesenquimales, o sea, cuando llega enero 2020, febrero 2020, en Asia, en China obviamente, ya se estaban llevando a cabo los intentos por llevar células troncales mesenquimales a la nebulización. Nosotros adaptamos de ahí y empezamos con las nebulizaciones de exosomas. Claro, al ser más pequeñito, la vía puede ser de absorción. Sabemos que un montón se pierden desde las vellosidades nasales por todo los cilios completamente hasta llegar al parénquima pulmonar. Sabemos que hay una gran capacidad de pérdida. Pero, sin embargo, nosotros decíamos, lo poquito que llegue, no había cuantitativo, era cualitativo. Era casi un ensayo clínico, vamos a decirlo así, ensayo-error. Y que milagrosamente, porque es una magia en la divinidad dentro de la naturaleza, que sucede ese acontecimiento. Los pulmones de cientos de pacientes empiezan a responder, disminuyendo la velocidad de la fibrosis, y por lo tanto aumentando la saturación de oxígeno. Vamos a hablar de lo siguiente. Pues estamos hablando que si el exosoma lo utilizamos con colágeno, puede ser utilizado por nebulización hoy día para regenerar ¿en qué enfermedades pulmonares? Especialmente lo utilizamos mucho en la esclerodermia. La esclerodermia, que es una enfermedad que va precisamente endureciendo muchos órganos, entre ellos el respiratorio, los pulmones. Lo utilizamos con mucho éxito en ellos. En EPOC, que se diga, por supuesto. Ahora tenemos muchísimos pacientes, desafortunadamente, con secuelas de esto del C19. Sí. De ahí empezamos nosotros a lo mejor digo, ojalá a lo mejor alguna comunidad médica dirá que esto está por el lugar, pero
incluso como consecuencia posterior de la vacuna COVID, ¿no? De la tridosis, la cuatrivalente, digo, sin acusar nada, solo pues también estaban dentro de la desesperación en la fase experimental de la propia vacuna. Entonces, en este caso, por nebulización, también puede funcionar. También atendemos ese tipo de casos asociados presuntamente, claro, asociado presuntamente, como investigador, como desarrollador más que nada, debemos de ser muy cautelosos en eso, no ser muy prudentes. No tenemos evidencia, ¿no? Y bueno, no podemos afirmarlo, ¿no? Pero sin embargo puede ser una consecuencia posterior al COVID, etcétera. Existe en ese caso lo que se llama la inducción y deducción, ¿no? Estos métodos de... Si no, al rato se nos van a acabar no solo los podcasts, sino hasta la vida. Oye, y para ir cerrando, entonces, el criovial de exosoma genitalmente para rejuvenecer. Más adelante podemos ir temas de reconstrucción. Pero... sí se utiliza, sí lo podemos utilizar, sobre todo en quienes acuden más a la consulta de medicina estética, solicitando el exosoma para rejuvenecimiento íntimo, son las mujeres, son las chicas. Entonces, de cualquier edad, realmente de cualquier edad que ni te imaginas, ¿no? Tanto muy chavas, muy chicas, como también me parece fabuloso que mujeres, adultos mayores, o sea, quieran explotar esa parte de su vida, de su vida íntima, su sexualidad, la feminidad. Y adelante, o sea, y qué bueno que tenemos ahora este tipo de herramientas terapéuticas para poderles dar respuesta, ¿no? Así que más allá con el exosoma y el colágeno, más allá de embellecer, sino también puede devolver la sensibilidad al regenerar. Aumenta la sensibilidad, aumenta la capacidad de humectación, por supuesto. Hay muchas patologías asociadas, patologías ginecológicas de genitales asociadas a la edad, por ejemplo, como el líquen, que se pueden tratar fabulosamente con esta terapia. Ok. Vamos a ir cerrando con últimas 2 preguntas de exosoma. Exosoma con ácido hialurónico, ¿en qué caso se utiliza y cuáles son las vías? Utilizamos en intraarticular, como ya una parte posterior a la regeneración. O sea, es decir, primero exosoma con sinoviocitos, posteriormente... Células troncales, utilizamos ahí sí células troncales para hacer una siembra, sinoviocitos de cultivo, exosomas, colágeno, y ya en último de los casos, ya para hacer el refill, utilizamos el hielo. Alguna vez me preguntó un colega que si se puede utilizar el exosoma con hialurónico en el miembro viril. ¿Y cuál es el resultado? Sí, también se puede utilizar. Yo creo que ahí más que el resultado, que es primero se utiliza para el engrosamiento del miembro, se utiliza para el rejuvenecimiento de las vías vasculares, de los cuerpos cavernosos. Pero, fíjate, soy muy puntual con esto, que seamos muy cuidadosos como pacientes que acudimos a ese tipo de consulta de estética urológica. ¿Cómo lo vamos a, o sea, quién nos lo va a aplicar? Que sí sean manos entrenadas, manos certificadas, y los resultados van a ser maravillosos. Y productos certificados. Bueno, claro, por supuesto. Erix, veo que la asistente te está llamando hace rato, creo que tienes que entrar a quirófano. Como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente podcast. Soy bien agradecido por la oportunidad. Hágale.